Buenas noches. Bueno, entonces, recuerden que ya estamos hablando pues como de lo que son las cadenas de Markov o procesos de Markov. Y pues en el fondo la teoría, digamos, es simple, ¿no? Se trata de construir una secuencia de vectores de probabilidad, y queremos saber qué pasa con esa cadena, ¿no? Si es que si la secuencia de vectores es desordenada, no lleva a ninguna parte en concreto, o si la cadena pues nos lleva a algún lugar en concreto, ¿no? Entonces acá está acá hay un ejemplo, ¿no? Muy sencillo. Eh, para la práctica, para lo que vamos a trabajar aquí, ¿qué es lo que nos hace falta siempre? Bueno, los ingredientes son como la semilla, ¿no? Para hacer la cadena. Una matriz de probabilidad, que puede ser por filas o por columnas, ya hemos hablado mucho de eso, en este caso es por columnas, cada columna suma 1, y un vector de probabilidad, pues obviamente un vector columna, ¿no? Bueno, con esa matriz y con ese vector que son como las semillas se puede construir toda la cadena, ¿no? Aquí está. Primer vector, ¿cómo se construye? Pues es este, ¿no? ¿Cómo se construye este? A por P sub 0. ¿Cómo se construye el siguiente? A a la 2 por P sub 0, el que sigue. Así. Las potencias de la matriz me permiten construir la cadena. Bueno, ¿qué ocurría en este caso? Pues que si analizábamos la cadena nos dábamos cuenta que los vectores se iban aproximando lentamente como a un vector definitivo, ¿no? Que era este. Bueno, entonces ahí está un ejemplo de una cadena, bueno, convergente, va para una parte en especial. Ya sabemos cómo se hace. Eh, Otra cosa muy interesante, pero demasiado interesante que quería recordar hoy, es esto de como de las posibilidades del estado final dependiendo de la matriz y de los estados iniciales. A ver, de nuevo, esta matriz. Esta matriz la utilicé para construir diferentes cadenas. Bueno, en particular construí solamente dos cadenas, pero pues con eso yo creo que ya es da como una idea del comportamiento general. ¿Qué fue lo que se hizo aquí? Eh, yo les dije a ustedes, bueno, vamos a probar arrancando con este vector P sub 0. Yo arranco a construir la cadena con las potencias de la matriz y me doy cuenta que termino aquí. O sea, ya de aquí no cambia más, ya se queda estable. Ese es el estado final. Y ahora digo, bueno, ¿qué pasaría si de pronto se me ocurre arrancar en otra parte? Aquí, en 1, 0. Lo mismo, ¿no? Pues arranco a construir la cadena y me doy cuenta que, curiosamente, me está llevando al mismo lugar. En conclusión, bueno, o sea, esto no es una prueba definitiva, pero es como una idea. ¿Qué es lo que ocurre con esa matriz? No importa qué le pongan ustedes de estado inicial, si ustedes arrancan a construir la cadena, hacen por ahí unos 50 o 100 vectores de la cadena, siempre van a llegar, están condenados a llegar al mismo estado final. No hay otra solución a esto. Todas las cadenas de Markov producidas por esta matriz terminan aquí. No hay otra solución, no hay otro lugar a donde van a llegar. Pero aquí tenemos un ejemplo diferente. Esa matriz. Bueno, ¿qué fue lo que verificamos aquí? Empecé con la misma idea. Yo dije, bueno, a mí eh, pues ver a dónde vamos a llegar con las cadenas, ¿no? Vamos a construir diferentes cadenas para diferentes puntos iniciales. Entonces, primero se me ocurrió arrancar con 0, 1, 0. Se fue construyendo toda la cadena y nos dimos cuenta que nos dejaba en este. Y el estado final era 0, 0.6666, 0.3333, listo. Pero si iniciamos desde otro punto inicial, desde otro vector inicial, punto 8.0, eso nos llevaba a otro estado final. Entonces, ¿qué ocurría? La primera matriz nos estaba llevando siempre a un mismo estado final, sin importar el inicial, y esta nos está llevando a diferentes estados finales, que sí dependen de alguna manera del inicial. ¿Uno cómo sabe qué va a ocurrir? Bueno, pues
en teoría es fácil determinar qué tipo de matriz es. Todo depende de la multiplicidad algebraica de lambda igual a 1. Ya sabemos qué es multiplicidad algebraica, ¿no? Nosotros ejecutamos el comando eigen de la matriz y contamos cuántas veces aparece el número 1. La cantidad de veces se llama multiplicidad algebraica. Si la multiplicidad algebraica de 1 es igual a 1, esa matriz es de las que siempre lleva a un mismo estado final sin importar el inicial. Aquí se ve claramente ese resultado. Pero si la multiplicidad algebraica de 1 es 2 o superior, aparece repetido más de una vez, esa matriz con toda seguridad es de las que lleva a diferentes estados, dependiendo del inicial. O sea, es posible que haya dos vectores que se han llevado a su mismo estado final. No se garantiza, ojo con esto, no estoy diciendo que para cada estado inicial haya un diferente estado final, no. Eso es por paquetes. O sea, hay todo un paquete de vectores que son llevados a un estado final y otro paquete de vectores son llevados a otro estado final. Pero los estados finales son diferentes. Bueno, ¿cuántos estados finales hay? No sé, pueden ser muchos. El caso es que no es único. Pero repito, no estoy diciendo que para cada vector inicial hay un diferente estado final. No. Es posible que se llegue a un lugar diferente dependiendo del inicio. ¿De qué depende? De la multiplicidad algebraica de lambda igual a 1. Un resultado muy importante, por eso quería empezar a ir recordando eso. Ahora sí hablemos entonces sobre bueno, acá les tenía ya listos de la clase de las 6. ¿Cómo vamos a manejar pues la evaluación que nos queda pendiente, ¿no? Recuerden que nos queda un 20 de seguimiento y 20 de un parcial. Ese seguimiento pues se podría partir en dos notas del 10 o se podría hacer como en una sola nota del 20. Me parece que es mejor hacerlo así para que pues de una vez vayamos saliendo de todo, ¿no? No tener como tanto trabajo, tanta cosa pendiente al final, ¿no? Ya pues casi llegando a diciembre. Yo les propongo lo siguiente, ya. Como ese seguimiento debería ser 10 y 10, una parte que es hacer obviamente para la parte de Markov, y la otra parte Profe, que es como un quiz. se te cortó, qué pena, Dime. yo no escuchaba Profe, qué pena, sí, eso iba a decir yo, se entrecortó. Bueno, entonces, ¿está escuchando ese cortado desde hace cuánto? Ah, No, no, Ahora, no, estaba hablando bien, pero cuando empezó a hablar lo del ya, 20, sí, cuando empezó lo importante se cortó, qué curioso. exacto, sí. Bueno, entonces de nuevo, vamos de nuevo. El seguimiento, pues, supuestamente deberíamos sacar dos notas del 10. Un 10% que es como un trabajo de programación, unos códigos ahí pues sencillos de la parte de Markov, y otro 10% que es un quiz, también como de teoría pues de la parte de Markov. Pero me parece que ya a esas alturas, pues ya llegando a diciembre, ya terminando el semestre, pues yo creo que podemos programar esto como un único 20%, pero como un seguimiento, ¿no? El seguimiento, recuerden qué características tiene. Lo pueden hacer en equipos. Si quieren individual, pues lo hacen individual, pero hay la opción pues, de trabajar en equipos. Entonces, yo los programo con diferentes intentos, ¿no? Ustedes pueden hacer hasta 3 intentos. Y pues obviamente se quedan con la nota más alta, ¿no? Entonces el 20% lo vamos a programar así. Voy a programarles el 25 de noviembre, o sea, el jueves de la próxima semana. Les programo un quiz con 6 preguntas, 5 o 6 preguntas. Les voy a dejar activo eso desde el jueves hasta el viernes, hasta tipo 2 de la tarde. Que tengan tiempo pues, suficiente para practicar ahí. 3 intentos queda la nota más alta. ¿Cuál es la característica de ese quiz? Bueno, que para que ustedes respondan todas las preguntas, en especial unas 3 preguntitas ahí o 4, deben hacer, bueno, es una sugerencia, pero espero que lo hagan. Deben hacer 2 códigos en particular. Esto fue lo que yo les mostré al final de la clase pasada. Esto en la práctica es de lo que más se usa. O sea, uno quiere saber en qué momento parar. En qué momento uno dice, bueno, ya la cadena está repitiéndose mucho, ya llegamos a un estado final, ya lo que llega aquí en adelante ya pues no es nada nuevo, se repite.
Nosotros sabemos que el criterio de parada está dado por las normas, por la diferencia de la norma de dos vectores consecutivos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer un código general que para cualquier matriz, puede ser 2×2, 3×3, 4×4 en general, n por n, de probabilidad. Puede ser probabilidad por filas o probabilidad por columnas, que sea probabilidad. Y para cualquier vector de probabilidad. Y para cualquier norma. Bueno, yo digo cualquier norma, pero pues en la práctica lo que se usa es norma 1, norma 2 o norma infinito. Ya saben, ¿no? Eso pues hay comandos para hacer eso, no tiene ningún problema. El código debe hacer eso para cualquier matriz, para cualquier vector y para cualquier norma de este conjunto de tres. Debe ir midiendo automáticamente qué tan próximos son dos vectores consecutivos, ¿no? Si recuerdan que la clase pasada lo hicimos, ¿no? ¿Cómo es el vector P sub n? El vector P sub n simplemente es a a la n por P sub 0 si estamos hablando de filas, perdón, de columnas, o P sub 0 por a a la n si estamos hablando de filas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Pues ustedes deben medir la norma de esto, ¿no? De P sub 0 por a a la n menos P sub 0 por a a la n más 1, ¿no? Si lo dejan así, ya saben que es norma 2, si lo ponen así, ya saben que es norma 1, o si lo ponen así, ya saben que es norma infinito, ¿no? Listo. Deben ir verificando cuál es el primer valor de n, donde esa norma de la diferencia les dé muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? Más pequeña que una tolerancia que puede ser, pues, 10 a la menos 6, 10 a la menos 8 o 10 a la menos 10. Mire que es muy sencillo. Uno, como yo lo hice en la clase pasada, ¿no? Espero que lo recuerden. Uno podría hacer eso así por tanteo, ¿no? Yo hago pues como un procedimiento ahí recursivo, ¿no? Y empiezo así a ejecutarlo, hasta que me vaya dando. Pero ¿cuál es el problema? Que hay cadenas de convergencia muy rápida y hay cadenas de convergencia muy lenta. O sea, hay cadenas que son tan lentas que para que esto ocurra, que para que la norma de la diferencia de dos vectores consecutivos sea, por ejemplo, menor que 10 a la menos 6, hace falta llegar, por ejemplo, hasta n igual 500 o hasta n igual 1200, no sé. O sea, hay cadenas de convergencia exageradamente lentas. Entonces, pues obviamente, ¿no? Yo no tengo tiempo de estar haciendo eso manualmente, ¿no? Cada caso. Para que ustedes en el quiz les vaya bien, les recomiendo que programen un código, pues algo general, ¿no? Que para cualquier matriz y para cualquier vector inicial, calcule automáticamente cuál es el primer valor de n donde ocurre eso. Ojo, el primer valor de n, donde la norma se hace más pequeña, bueno, la norma de la diferencia se hace más pequeña que cierto valor de tolerancia. Eso es útil en especial en matriz. Con ese código ustedes responden mínimo 2 preguntas, la responden así en cuestión de cada pregunta, la responden en 2 minutos. Si tienen pues el código bien programado, ya eso, ahí con eso se defienden. Y esto de aquí también es una sugerencia para que en el quiz les vaya bien. Ustedes van a programar un código que ordene una secuencia de vectores respecto a la cercanía a otro vector. A ver, de nuevo. Es como si a mí me dan unos puntos, ¿no? Pues a mí me dan unos números, ¿no? Me dicen, vea, el número definitivo es el número 7. Y me dan la secuencia, el número 5, el número 4.3. Bueno, pongo acá, digamos, el número definitivo es el número 7. Y la secuencia es 4.3, 2, 5, pongamos por ejemplo 8. Entonces la pregunta es, hay que ordenar estos números
en función de la cercanía a 7. Entonces, primero tiene que ir el más lejano, ¿no? ¿Cuál es el más lejano de esta lista al número 7? Yo digo, bueno, pues el más lejano es 2, ¿no? Es el que está más lejos de 7. De los que me quedan, ¿cuál es el más lejano? Pues yo creo que este, ¿no? El 4.3. Después le sigue el 5 y después le sigue el 8. Entonces la idea es esa, que da una secuencia de vectores, bueno, un conjunto de vectores, un conjunto, eh, y da un vector que supuestamente es el vector definitivo al que ellos deben llegar, hacia donde ellos deben aproximarse, trazar el orden, o sea, determinar cuál es el vector más lejano, cuál le sigue, hasta llegar al más cercano. Eso también es importante. Los vectores que vayamos obteniendo, pues en caso de que sea algo experimental, así como hay que ordenarlos. ¿Cómo va quedando la cadena? ¿Cuál está quedando más lejano? ¿Cuál está quedando más cercano? Mire que es lo mismo, ¿no? Y la forma de ordenarlos, pues es por esto, ¿no? Pues aquí ustedes ejecutan un comando de ordenamiento, ¿no? Para esto, para la norma. Pueden utilizar cualquier norma, norma 1, norma 2, norma infinito. Pero que se establezca de este conjunto quién está más cercano, quién le sigue. O bueno, pues como sea, mayor a menor o menor a mayor, como lo quieran ordenar. Pero que esta lista se ordene en función de la cercanía a este. ¿Cómo se mide la cercanía? Así. Entonces, que ustedes tienen esos dos códigos, les funcionan bien, les corren bien, ya con eso ganan el quiz. No tienen problemas para el quiz. La mayoría de las preguntas del quiz salen de aquí. Las responden con ese par de códigos. Entonces, las fechas pues son estas. El quiz lo hacemos el 25 de noviembre. Ya saben las condiciones por ser seguimiento, ¿no? En equipos y tendrán 3 intentos. El parcial pues es un parcial, ¿no? Individual, un solo intento. No hay problema que las fechas quedan muy cercanas porque los temas, digamos, el parcial contiene el quiz. Todo lo que ustedes vayan a responder en el quiz, esos temas vuelven y caen para el parcial. O sea, ustedes de una vez están repasando para el parcial. Antes mejor, ¿no? Ahí una vez les queda fresco el conocimiento. Repasan para el quiz y una vez van repasando para el parcial. Entonces los temas del quiz están contenidos en el parcial. El parcial tendrá como un tema adicional que serán las aplicaciones que vamos a empezar a ver hoy, problemas medianamente reales que se pueden resolver con teoría de Markov. Y lo que alcancemos a ver del último tema que se denomina teoría de colas. Es un modelo sencillo que pues permite de alguna manera predecir qué va a pasar con un sistema de centros de atención, donde hay unas filas que avanzan a tal velocidad, qué probabilidad hay de que el sistema colapse. Bueno, vamos a analizar eso. Hay un modelo interesante para eso. Entonces así quedamos. Un quiz, yo sé que parece raro, ¿no? Un quiz del 20%, pero pues miren las condiciones. Entonces es mucho más fácil que un parcial, ¿no? 25 de noviembre, diciembre 2. Antes de ver las aplicaciones, yo quiero que eh, veamos un resultado adicional que lo voy a utilizar dentro de las aplicaciones y quiero verlo de una vez, que se conoce como la matriz límite. Y con esto vamos a economizar mucho trabajo. Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Siempre que tenemos una cadena de Markov que ya sabemos que es convergente, queremos saber cuál es el estado final. O sea, es posible que solamente nos interesa saber para dónde vamos. Yo quiero saber, empiezo aquí, termino aquí, empiezo aquí, termino aquí. O sea, yo quiero saber a dónde me va a llevar la cadena. No me interesa saber si me demoro 20 pasos, 50 pasos, 1000 pasos. Yo quiero saber a dónde va a llegar. Lo mismo en el siguiente ejemplo. Eh, empiezo aquí, termino aquí, empiezo aquí, termino aquí.
Yo quisiera hacer eso de un solo golpe, de un solo paso sin necesidad de hacer toda la cadena. ¿Es posible? Pues claro que es posible. Eso es lo que vamos a ver ahora. Con una matriz especial que se conoce como la matriz límite. Entonces vamos a incluir esa parte aquí. Van a ver lo fácil que es. Bueno, estas matrices límite las calcularemos utilizando las matrices C y D, de las que ya tanto hemos hablado. Entonces, dice así. Una observación. Yo les dije desde la clase antepasada, ustedes pueden hacer la cadena por filas o por columnas. Pero si van a trabajar con matrices límite, por favor, por columnas solamente. Por columnas. Porque el comando que estoy llamando aquí, funciona cuando A está por columnas. Pero ustedes ya saben que eso no es problema, ¿no? Si la tienen por filas, pues transpuesta y ya, y les queda por columnas. Eso es todo. Pero cuidado con eso. Entonces, tenemos una matriz A. Construimos las matrices C y D. Ya sabemos cómo, con este comando. Ya sabemos quién es C, ya sabemos quién es D. Bueno, la que vamos a trabajar es la matriz D, la diagonal. En teoría, lo que se hace es sacar el límite en el infinito, pero no hace falta que lo veamos así. Miren, a esto me refiero con la matriz de límite. O sea, en teoría es esto. En teoría de límite es el límite de las potencias de d a la n cuando n tiende a infinito. Pero en la práctica es una bobada. La matriz D siempre tendrá esta forma. Tendrá al menos una entrada igual a 1 y las demás entradas menores que 1. Entonces, lo que es igual a 1, vamos a dejarlo quieto, igual. Y todas las entradas que sean menores que 1, como esta, las eliminamos. Eso es todo, eso es todo. Entonces miren lo fácil que es. Lo que es igual a 1 se deja quieto y las menores que 1 se eliminan. Entonces aquí pues estamos eliminando esta. Ya, eso es de límite. Y con esa matriz de límite vamos a construir la que se denomina matriz A límite. Matriz A límite. Y uno dice, pero ¿para qué? ¿Para qué A límite? Esa matriz A límite es la que me permitirá de un solo golpe, en un solo paso, llegar del estado inicial al estado final. Sin necesidad de hacer toda la cadena, insisto. En los ejemplos que hemos visto aquí, yo he hecho la cadena vector por vector. Y he llegado al final en cuestión de 20, 30 pasos. Hay cadenas que se demoran en llegar 1000 pasos, 5000 pasos, 1.000.000 de pasos. Entonces, para no tener que hacer eso tan tedioso, lo hacemos de manera automática con la matriz A límite. Si ustedes quieren saber cuál es el estado de final de la cadena, que se genera al tomar P sub 0 como estado inicial, el estado final siempre es A límite por P sub 0. O sea, hay un solo golpe. Paso de inicial a final. Bueno, entonces sigo aquí aplazando este título porque quiero primero ver la matriz límite. Como ejemplo, vamos a aplicarle eso a este par de matrices.
Nosotros ya construimos cadenas para cada una. La ventaja es que esa teoría de la matriz límite aplica para cualquier matriz. No importa si es de las que lleva siempre a un mismo estado final, como lo es A, como esa primera A, o es de las que lleva a diferentes estados finales. No importa, esa teoría aplica para cualquier matriz. Y recuerden, ¿de qué se trata? Quiero tener una puerta, es como un pasaje interdimensional, como algo así. Una puerta que me permite llegar de inicio a fin. O sea, yo estoy en el inicio y llegué al fin en un solo golpe. Es como un pasaje ahí, pues un portal. Eso es lo que hace la matriz a límite. Me lleva desde aquí hasta aquí sin esfuerzo. No importa qué tipo de matriz sea. Pero sí, de las que llevan a un único lugar o a diferentes lugares. Entonces, bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a trabajar con esta matriz que ya es una vieja conocida para nosotros, ya la hemos trabajado mucho, pero ahora vamos a calcularle su matriz a límite. Bueno, y recuerden que en teoría a límite es como tener límite de a a la n cuando n es de infinito. No hace falta que lo veamos así, pues, pero en realidad equivale a eso. Entonces empecemos. Bueno, vamos a ver aquí en MATLAB lo fácil que se hace esto. Bueno, aquí ya ahorré todo. Voy a ingresar la matriz A. Recuerden, ¿no? Por favor, verifiquen que todo esté ordenado, ¿no? O sea, que cada columna sume 1. Sumatoria de A, de me va a dar 1, 1. Listo, está bien. Cada columna suma 1. Ahora sí, empecemos. Lo primero es invocar este comando, ¿no? Decimos que las matrices C y D, no espacio, aquí me falta espacio, es igual a eigen de A. Perfecto, entonces ahí están. Bueno, voy a ir tomando pantallazos. Voy pegando esto y enseguida comentamos algo. Después de calcular C y D, recuerden, la matriz D es una matriz diagonal. En sus entradas tiene unos. Al menos una entrada es igual a 1 y las demás son menores que 1. ¿Qué hacen ustedes? Los unos los dejan quietos, las menores que 1 los desaparecen. Entonces vamos a desaparecer este. Entonces, pues de 2, 2 es igual a 0. Ya. Lo desaparecimos. Entonces, bueno, está bien, pero la quiero renombrar. Pues dl es igual a d. Listo, ya. Esa es la matriz de límite. De límite. Es para que el pantallazo me quede bien. Y se llame dl. Bueno, ahora sí. La matriz a límite simplemente es C por D límite por inversa de C. Ahí está. Ahora hacemos nuevamente. Esto es nada más un dato curioso, pero pues es algo que es bueno conocer. Cuando es una matriz de las que siempre lleva al mismo estado final, sin importar que le pongamos como estado inicial,
Su matriz límite es de columnas repetidas, constante. Columnas, pues sí, una columna repetida, miren. Miren cómo me quedó esta matriz. Límite. Y curiosamente, la columna que se repite, ahí miren qué es el estado final. Es el estado final. Si no me quieren creer, verifiquémoslo ya. Yo puedo arrancar con cualquier estado inicial y lo multiplico por la matriz y siempre va a llegar al mismo estado final. Vea, comprobémoslo ya. A mí se me ocurre empezar con P sub 0. Bueno, voy a exagerar, voy a poner aquí un caso extremo. 0.8, 0. Bueno, ni tan extremo. Y yo quiero ver a dónde me lleva. O sea, no hace falta hacer toda la cadena. Voy a hacerlo en un solo golpe. ¿Cómo se hace en un solo golpe? A límite por P sub 0. ¿A dónde me llevo? Miren, me va a llevar aquí. Ahora se me ocurre empezar con otro P sub 0. No sé, punto 13, punto 87. Mismo. Yo quisiera saber dónde va a terminar. ¿Cómo sé dónde va a terminar? Pues multiplique A límite por ese P sub 0. ¿Bien? Siempre va a terminar aquí. Siempre. Entonces aquí pues está el ejemplo. Esa matriz me dice dónde va a terminar. Me lleva en un solo golpe. Es como un portal. Verifiquémoslo para la siguiente. Oh, que esta era más interesante. Esta me lleva a diferentes lugares. Entonces, ejemplo. Esta es A, lo mismo, vamos a calcular. Miren que con esta sí que sería mucho más interesante tener al límite, ¿no? Porque con esta yo debería hacer una cadena para cada vector, ¿no? Porque yo no sé a dónde me va a llevar, ¿no? Me puede llevar a lugares diferentes. Entonces, si yo quiero conocer el estado final para cada vector, yo debería hacer la cadena. Pero como tengo la matriz límite, multiplico y ya. Se trata de ahorrar trabajo. Entonces hagámoslo. Ahora sí ahorremos todo esto, que ya no me sirve. Vamos con la matriz A. Bueno, no, creo que la tengo mal. Obviamente eso no puede ser así. La escribí completamente mal. Es que la escribí fue vea, puse aquí, esto debería ser así. No, tampoco. No sé qué es lo que estoy escribiendo aquí. Vamos de nuevo. Es que la estoy copiando completamente mal. La miré donde no es. Bueno, la primera fila es 1, 0, 0. La segunda fila es 0, 1 medio, 1. La tercera fila es 0, 1 medio, 0. Ahora sí, recuerden que es una matriz de probabilidad por columnas. Se verifica fácilmente así. 1, 1, 1 tiene que dar, perfecto. Vamos con al límite. Colocamos este comando, c igual eigen de A. Y ya sabemos que esta C la dejamos quieta y trabajamos con esta E, en particular aquí. Bueno, aquí es donde el pantallazo, ya continúo.
Ya sabemos cómo sería de límite, ¿no? Simplemente es borrar aquí. Voy a decir que en la posición 1, 1 la voy a anular. Y ahora pues esa la voy a llamar de límite. Ya. Y ya sabemos la fórmula para A límite. Sería C por D límite por inversa de C. Y ahí la tenemos. Miren que esta matriz no es una matriz con columnas repetidas. Eso quiere decir que esta matriz me puede llevar a diferentes lugares dependiendo del lugar inicial. Ahí está. Muy sencillo. Aquí tenemos la puerta, el portal pues que me lleva inmediatamente de un lugar a otro. Me lleva de inicio a fin. O sea, me está adelantando infinitos vectores en un solo paso. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Bueno, aquí, permítanme, yo subo. Aquí, miren. Cuando el estado inicial era 0, 1, 0, el estado final fue este. Vamos a ver si se llega a eso de un solo golpe. Voy a poner P sub 0 como 0, 1, 0. Bueno, dije 0 y escribí 1, 0, 1, 0. De un solo golpe quiero conocer el final. Al límite por P0. ¿Sí ven? Comprobamos. Es exactamente el que teníamos antes. Y no nos costó nada. O sea, de un solo golpe llegamos, de un solo paso. Mírenlo ahí. Yo sé que puede parecer un resultado pues como inútil, ¿no? Pero les digo, hay cadenas que son de convergencia exageradamente lenta. Aquí, para llegar al final, me demoré más o menos 50 vectores y ya había llegado a un vector pues muy consistente, muy estable. Aquí lo hice en un solo paso, en un solo golpe. No importa si esa cadena es de 1.000.000 de vectores para llegar a convergencia o 1.000 millones, aquí funciona igual. En un solo producto se llega. Y pues para que me crean, hagámoslo con el otro. Recuerden lo que el otro da, punto 8, punto 13, punto 06. Voy a reescribir P sub 0 como 0.8, 0.20. Quiero saber a dónde me lleva la matriz. Hago esto. Y mírenlo, aquí está. Es exactamente lo que nos había dado. A mí se me ocurre empezar con otro P sub 0, por ejemplo, como 0.3, 0.4, 0.3, eso suma 1, sí. Y lo mismo, ¿no? Yo quisiera saber si empiezo en ese P sub 0, ¿dónde voy a terminar? Pues trivial, AL por P0. Si ven que es un lugar diferente, ¿no? Un lugar diferente. Y si no me quieren creer, hagan toda la cadena y van a ver que van a llegar aquí. O sea, de este vector se llega a este vector estado final. Un resultado muy interesante, la matriz límite. Bueno, ahora sí, vamos a ver pues un primer ejemplo así como muy escuelero, pues muy álgebra lineal, muy fácil, pero es un ejemplo con el que uno tiene que empezar a calentar para ir construyendo como las aplicaciones, la forma en la que se hacen aplicaciones con teoría de Markov. ¿Qué estructura tienen? Ese es el problema así como de los
primeros ejemplos, los de arrancar, un problema rápido. La estructura es la siguiente. Vea. Tenemos una situación. Tenemos un enunciado. Ustedes tienen que identificar unos estados. Ya vamos a ir viendo con los ejemplos a qué me refiero con los estados. Pueden ser 2, 3 o más estados. Entonces usted dice, bueno, mi problema tiene estos estados. Por ejemplo, 3. Después ustedes, leyendo el problema, van a hacer un diagrama, una gráfica, una red. Y los pesos de los arcos serán probabilidades. Probabilidades de pasar de un estado a otro. Por ejemplo, la probabilidad de pasar de este estado a este estado es el peso del arco, así. Listo. Entonces, estados, una gráfica. Y aquí ustedes van a tomar la matriz de adyacencia. Y si el problema está bien montado, esa matriz de adyacencia les quedará de probabilidad por filas. Repito, la matriz de adyacencia para esa red debería quedar de probabilidad por filas, es decir, cada fila suma exactamente 1. Y ya. Cuando ustedes le hayan sacado esa matriz, ahí tienen medio problema hecho. Entonces, vamos a analizar qué es lo que está pasando aquí. Me están hablando de dos estados. ¿Cuáles son los estados? Pues son clarísimos, ¿no? La población se divide en 2 grupos. Los que viven en la ciudad, los que viven en los suburbios. Estado, estado. Bueno, pero es que, qué pena con ustedes. No estoy planteando la pregunta. O sea, estoy planteando la situación, pero no estoy planteando la pregunta. La situación es, hay 2 lugares, la población está considerada como en 2 lugares, y me están diciendo cada año cuántos se mueven de aquí para aquí, cuántos se mueven así. Y la pregunta es, si conocemos cómo son los movimientos año tras año, ¿qué pasará después de mucho tiempo? ¿Para dónde va eso? Vamos a analizarlo. Y las preguntas son estas. ¿Qué pasará con esa población después de 5 y 6 años? Es decir, ¿cuál es el vector P sub 5 y cuál es el vector P sub 6 de la cadena? ¿Qué porcentaje estará viviendo en los suburbios en la ciudad después de 5 años? ¿Qué porcentaje estará viviendo en los suburbios en la ciudad después de 6 años? Y la más interesante, distribución final. Recordemos que la distribución final sería A límite por P sub 0. Así sería. Ya, eso es todo. Empecemos. Los estados son clarísimos. O sea, esta es como la parte, digamos, tal vez más difícil de un problema de teoría de Markov. Hay problemas en los que no es tan evidente cuáles son los estados. Puede ser algo confuso. Aquí los estados son clarísimos. La ciudad y los suburbios. Entonces ustedes le ponen pues cualquier etiqueta, cualquier nombre, bueno, que ustedes entiendan. Voy a llamarlo C y S por obvias razones.
Ahora vamos a construir una red. Ya saben cómo es que funciona esto, ¿no? Entonces tenemos dos estados que voy a graficar entonces como dos nodos de una red. Aquí pues un estado C y por acá un estado S. Mire, no olviden la idea. Construimos una red donde los estados son los nodos y donde los arcos tendrán como peso la probabilidad de pasar de un estado a otro. Si ven que aquí hace falta la probabilidad de la que ya hemos hablado hace algunas clases. Los estados son C y S. Probabilidad de pasar de la ciudad a los suburbios. El problema me la está dando. Probabilidad de pasar de C a S. Arriba me está diciendo 5%. Se mueve la ciudad a los suburbios. Ese 5% se escribe como 0.05. No se escribe así, ni tampoco así. Se escribe como 0.05. Listo. Y este otro me lo sé. La probabilidad de pasarse de los suburbios a la ciudad era de 3%. Aquí se pone como 0.03. Atención con lo siguiente. Cada estado debe tener un bucle o al menos un número. Ese número significa la probabilidad de conservar el estado. En los problemas de Markov, ese dato casi nunca se da. ¿Por qué? Porque ese dato sobra. Ese dato lo podemos deducir fácilmente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguien de la ciudad se quede en la ciudad? O sea, que se conserve el estado C. ¿Y cuál es la probabilidad de que alguien de los suburbios se quede en los suburbios? Que se conserve el estado S. Pues fácil. No importa qué tan complejo sea el sistema, no importa cuántos estados haya involucrados, la probabilidad de conservar el estado siempre es 1 menos los que salen, 1 menos todo lo que sale. Si este es el estado, yo quiero saber la probabilidad de conservarlo, yo digo 1 menos lo que hay aquí, menos lo que hay aquí, menos lo que hay aquí. 1 menos todo lo que sale. Esa es la probabilidad de conservar el estado. Entonces aquí sería, para el lado de la C, el restarle este nada más sería 0.95. Y para el lado de la S es restarle esto nada más. Entonces sería 0.97. Bueno, ¿ahora qué? Matriz de adyacencia. Ya habíamos hablado de esto hace mucho tiempo, ¿no? Esa red tiene asociada de manera natural una matriz de adyacencia. Vamos a mencionar eso. Recuerden cómo es que funciona esa matriz. En la posición IJ está el peso del arco IJ. Aquí no hablamos de IJ, hablamos de C y S. Entonces ustedes ponen acá, pues, en ese orden. Estado C, estado S. Estado C, estado S. Aquí iría la probabilidad de C a C, el estado CC. C a C es 0.95. Aquí iría el arco CS. El arco CS
es 0.05. Aquí iría el estado SC, el peso del arco SC. Pues el estado SC no, la probabilidad de pasar de S a C, es la forma correcta de decirlo. Y sería 0.03. Y aquí iría SS, 0.97. Entonces, ¿sí ven lo fácil que es? Cuando ustedes han construido bien la red a partir de las condiciones del problema, cuando ustedes han identificado claramente los estados, lo que les queda por hacer es matriz de adyacencia. Vamos a llamar la matriz, bueno, A, como la quieran llamar, y noten que esta matriz es de probabilidad por filas. Por filas. Listo, ahí tenemos prácticamente medio problema hecho. Esa es como la madre de todo, ¿no? La matriz A. Ahora sí, si me están preguntando por esto, es porque tiene que haber un estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial? Aquí está. 60% en C, 40% en S. Como el orden fue CS, el vector es 0.6.4. Mucho cuidado con la forma de organizar los datos. Como esto es probabilidad por filas, mi vector debe ser un vector fila. Entonces tenemos que el vector probabilidad inicial, distribución inicial de probabilidad es 0.6.4. ¿Por qué por filas? Porque me tocó. Porque esta matriz quedó por filas, por ser probabilidad, por ser matriz de adyacencia. Bueno, aunque si quieren, pues voltean A y voltean P. Bueno, P sub 0, no importa. Entonces, vamos a responder. Primera pregunta. Me están preguntando por P sub 5, que simplemente es, ojo, voy a equivocarme aquí. Ya saben qué pasa, ¿no? Es un vector fila, entonces la multiplicación no es así. La multiplicación es P sub 0 por A a la 5, y aquí sería P sub 0 por A a la 6. Y lo que me dé, pues eso es. Nada más por curiosidad, vamos a ver esto cuánto da. Simple curiosidad, quiero ver para dónde vamos. Bueno, entonces borremos todo esto. La matriz que comanda todo aquí es 0.95.05. Bueno. Y aquí era 0.03, 0.97. Bueno. Recuerden que esta tiene que ser probabilidad, pero por filas, por tanto la verifico así. Es una teoría transpuesta. El vector P sub 0 es esto, vector fila. 0.6.4, y ya saben, ¿no? El vector P sub 5 sería P sub 0 por A a la 5. Y el vector P sub 6 sería
sub 0 por a la 6. Ahí están. Voy a ir tomando pantallazos para que me quede esto bien organizado. Bueno, nada más para hacer una lectura pues parcial, que no, obviamente no hemos llegado al final de la cadena, no estamos ni siquiera cerca del final. Aquí tenemos, ¿no? Si esa población continúa comportándose con esa tendencia, con esos movimientos cada año, se espera que dentro de 5 años haya esto, ¿no? 52.33% de las personas estén viviendo en la ciudad y que el 47.67% de las personas esté viviendo en los suburbios. No, miren que ha cambiado un poco, ¿no? Y miren que sigue cambiando, ¿no? O sea, ahora pasó de 52 punto algo a 51 punto algo. O sea, sigue bajando, ¿no? Preocupante, ¿no? Entonces me dice, bueno, pero ¿para dónde va eso? ¿Será que esto va a seguir bajando y desaparece o llega a un punto donde no baja más? Vamos a averiguarlo ya. Voy a hacer la cadena a fuerza bruta. No es que esté mal, pero no es muy práctico. Cuando son cadenas de convergencia lenta, pues esto es una muy mala idea. Entonces voy a decir que, bueno, pues 0, pues de eso ya lo tengo, ¿no? Entonces empecemos. T sub 0 por A, el paso genérico, ANS por P sub 0, perdón, ANS por A, y aquí vamos, ¿no? O sea, aquí el paso pues iterativo, ¿no? Siguiente, 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 mira, ahí voy. No sé cuántos vectores llevo, pero pues llevo bastantes. Y mire que todavía no he llegado a un estado estable, fijo, miren, esos decimales todavía están cambiando. Sigamos. Todavía falta, ¿no? De aquí a aquí hubo un cambio grande, pues en decimales, ¿no? De estos. Sigamos. Me falta todavía, ¿no? Mire. Aquí está cambiando el cuarto decimal. Yo me conformo con que sea igual para 4 decimales. No pido mucho. Vea, casi, ¿no? Pero sigamos. Sigue cambiando, ¿no? Mire que está lento, ¿no? Mire. Este decimal todavía está cambiando. Igual que este. Los demás son iguales. Bueno, me cansé. Aquí me voy a adelantar paso por paso, muchos vectores. Ahora sí, creo que este es el final. Mire, después de mucho tiempo de intentarle así vector por vector, me doy cuenta que aquí llegamos. Llegamos. Lo que estoy haciendo es una mala idea. Estoy resolviendo algo a fuerza bruta. Utilicemos la teoría de la matriz límite. Ojo, advertencia. Pasen eso a columnas, miren. Este P sub 0 no me sirve. Esta A no me sirve. Voy a decir que A es igual a A transpuesta y que P sub 0 es igual a P sub 0 transpuesta. Ahora sí me sirven. Miren que es una bobada, ¿no? Pero hay que hacerlo. Entonces, quiero construir la matriz límite de A. Ya sabemos cómo es. Llamo a estas dos espacio de origen de A.
Y ya sabemos que todo se trata de modificar esta D. Este 1 se deja igual, este se modifica, se cambia por 0. Entonces voy a decir que D, posición 1 es igual a 0. La voy a llamar DL para que me quede en el pantallazo. Entonces, bueno, hablando de pantallazo lo voy a ir tomando. Al final tomo todo, bueno. Y ahora sí vamos con la matriz de límite. Ya sabemos cómo es que funciona. A límite es igual a E por D límite por C inversa. Y llegamos. Miren, esta matriz curiosamente me quedó con columnas iguales. Siempre que una matriz límite queda con columnas iguales, es porque la matriz en cuestión es de las que lleva siempre a un mismo lugar. Y ese mismo lugar al que lleva es exactamente lo que ustedes ven aquí. Si recuerdan que aquí es donde habíamos quedado, ¿no? O sea, no importa si está como fila o como columna, eso lo debemos saber nosotros, la ubicación. Recuerden que después de mucho esfuerzo yo empecé así por tanteo, miren dónde llegamos, ¿no? Miren dónde llegamos. Punto 375.625. Los mismos. Entonces permítanme aquí tomo los pantallazos necesarios. Lo primero pues es hacer aclaración de que estamos sumando la transpuesta. Bueno, les voy mostrando de una vez lo que me va quedando acá. Entonces, parte de B. ¿Qué pasa al final? Les pongo aquí. Pasamos A y P sub 0 a columnas. Para calcular del límite. Ahí están. A es igual a transpuesta, P sub 0 es igual a P sub transpuesta. Pues ya saben que con esto lo pasamos, lo invertimos. Pues invertimos no, la transpuesta. Invertir es la inversa multiplicativa, es otra cosa. Después de eso, ya saben qué fue lo que se hizo. Se calculan las matrices C y D. Este comando. Después de eso se calculó la matriz de límite. Y con la matriz de límite, bueno, yo, estaba copiando aquí algo mal, bueno, ya lo voy a pegar de nuevo. No es que yo no lo había pegado, ya lo voy a pegar bien. Ahí está. Y cada que yo quiera saber cuál es el estado final de una cadena, si conozco el vector inicial y la matriz límite, pues multiplico y ya. Hice este ejemplo así para que ustedes se acostumbren a pasar de filas a columnas o de columnas a filas. Lo importante es saber qué estamos trabajando, probabilidad por filas o probabilidad por columnas. Entonces, el estado final bueno, o que aquí sí es vector a la derecha porque son vectores columna. A límite por P sub 0. Si no me quieren creer, lo pueden hacer ustedes y apuesto lo que sea a que eso es lo que da. No se asusten si es fila o columna, eso lo escoge uno. ¿Ya? ¿Qué significa eso? En primer lugar, como lambda igual a 1 apareció una vez,
significa que esa matriz es de las que lleva siempre el mismo lugar. Significa que no importa, o sea, este dato realmente sobra para el estado final, miren. Este dato sobra. No importa si la población empieza de 60-40, 50-50, 90-10, como empiece, esa población está condenada a terminar después de mucho tiempo con esta distribución. El 37.5% de los habitantes terminará viviendo en las ciudades, bueno, en la ciudad, y un porcentaje más grande, pero no crece de ahí, no pasa de ahí, el 62.5%, bueno, que se vea esto en 62.5%, en los suburbios. Miren lo fácil que es, ¿no? La matriz límite. Entonces, listo, hasta que llegue con el grupo de las 6, hasta que llego con ustedes. Recuerden cómo quedamos con la evaluación. La próxima semana, el jueves, les activaré, pues, estará activo el quiz para que lo puedan resolver fácilmente en cuestión de 20 minutos o menos. Ustedes deben tener 2 códigos. Sin esos códigos también se puede, pero con toda seguridad no será tan fácil. Se podrán demorar hasta media hora en una pregunta o más. Con esos códigos lo hacen en 5 minutos cada pregunta. Listo, hasta luego. Continuamos la próxima clase con más ejemplos Profe, de Markov. Dime. una pregunta, ¿usted cómo supo si el enunciado nos pedía filas y no columnas? No, eso lo eligen ustedes libremente, recuerda. O sea, ¿yo por qué elegí filas? Yo elegí filas por esto. Porque yo quiero que mi matriz sea la matriz de adyacencia, es por eso. O sea, cuando tú planteas la red, tú planteas la matriz de adyacencia de esa red y te queda probabilidad por filas. Entonces aquí decides si te quedas en filas o si pasas a columnas. Pero recuerda, ¿dónde se pasa a columnas por obligación? O sea, aquí ¿por qué quise seguir por filas? Con filas, porque sí. Yo quise seguir con filas. Porque sí, porque no quise cambiar a columnas. Pero acá en la parte B me tocó. ¿Por qué me tocó? Porque la teoría de la matriz límite aplica para columnas. Entonces es cuestión de gustos. En la primera parte de la cadena ustedes deciden qué tomar, ¿no? Filas o columnas. Pero si ustedes quieren calcular la matriz A sub L, están obligados a tomarla por columnas, no hay otra opción. Profe, entonces si uno lo pasa a columnas, ya no sería P sub 5, ya sería A sub 5 por P sub 0. Sería así, exacto. Sería así, correcto. Sería así. Se multiplicaría en el otro orden, claro. Eso, ustedes deben saber eso, ¿no? Por eso lo repetí tanto al inicio. Ustedes van a decidir si lo arman por filas o por columnas y dependiendo de cómo lo armen, multiplican, ¿no? Aquí pues por filas es así, por columnas sería en el otro orden, sí. Así funciona. Bueno, hasta luego. Continuamos la próxima clase con más ejemplos aplicados de la teoría de Markov. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.